Qué alegría que podemos estudiar la palabra de Dios y seguimos aprendiendo de ella, y aunque, como lo mencionaba el día de ayer, estamos en un escenario nuevo, porque desde el día lunes Radio Adventista se tuvo que mover de lugar, no estamos en silencio. Radio Adventista sigue predicando el Evangelio eterno, Pastor Dani Perla, y bueno, ahora lo tenemos a él ya para la grabación de este día hasta el final de la semana. Así es, hermano Gerson, agradecidos con Dios de esta oportunidad. Estamos en un momento de transición donde el objetivo es renovar los estudios de Radio Adventista. También agradecemos el apoyo de todos nuestros hermanos y amigos. Así es, y gracias por eso, porque justamente nos estamos acercando al aniversario número 27 de Radio Adventista, así que gracias por sus oraciones, por su apoyo económico, gracias por compartir esta señal. Hoy, Pastor Dani Perla, bueno, en esta semana que hemos estado estudiando sobre este problema que se desató en el campamento, notamos que necesitamos algo, que será el tema de hoy, es intercesión. Si no fuera por la intercesión, creo que estaríamos irremediablemente perdidos. Y hoy vamos a descubrir cómo se vio esto en este episodio que comenzamos a estudiar esta semana, así que vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Te damos gracias, Padre, porque cuando estudiamos tu palabra, nos damos cuenta de tu grande amor y misericordia, y también nos damos cuenta de lo que tu gracia puede hacer al transformar nuestros corazones, como el caso del líder Moisés, que estuvo dispuesto a sacrificarse por el bien de su pueblo. Oramos para que tú nos des una revelación de tu carácter en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de ayer, que usted no pudo estar con nosotros, Pastor, comentaba un poco acerca de esto que lamentablemente nos ha pasado hoy en día, que es que nos vamos a los extremos respecto al carácter de Dios. Por un lado, aquellos que ven en el Antiguo Testamento a un Dios tiránico, arbitrario o simplemente muy enojado, toman estos textos y dicen, claro, miren, aquí Dios implacable. Y luego tenemos a un Moisés que está intercediendo ante Dios, que incluso llega a exponer su propia vida con tal de que Dios perdone al pueblo. Y me gustaría comenzar por ahí, que era con lo que terminábamos el día de ayer, porque aquí me surge la pregunta, ¿es mejor Moisés, tiene un mejor carácter que el carácter de Dios? ¿O en realidad qué nos está revelando la Biblia acá? Bueno, creo que no sin razón Moisés ha sido considerado uno de los caracteres de liderazgo más notables que encontramos en la palabra de Dios, hablando como ser humano. Y la Biblia dice claramente, todo don perfecto, toda buena dádiva proviene del Padre de las luces. Amén. Moisés solo estaba emulando, estaba imitando las características de Dios. Creo, hermano Gerson, que es importante entender todo el contexto de la historia y a la vez verla dentro del contexto de la Biblia. Y lo que yo veo acá es que Dios está probando a Moisés. Noten esto, está probando. Es una prueba tremenda para Moisés, porque en ese momento Moisés podía llegar a pensar, imagínense, él es ya un líder de toda una gran nación, pero toda esa nación está fundada en Abraham, y ellos eran hijos de Abraham, siempre estuvieron enorgullecidos el pueblo judío de ser hijos de Abraham, pero ahora podían ser hijos de Moisés. Sí. Y todo eso realmente es una prueba para el carácter de Moisés, pero Moisés ha estado en la presencia de Dios, ha absorbido las cualidades que Dios tiene, y entonces Moisés no cede ante la presión, si podemos ponerlo en esa manera, que Dios hace, y Moisés ahora busca el perdón para el pueblo de Dios. Creo que es lo mismo que encontramos en el Nuevo Testamento, para poner otra historia, porque les dije, tenemos que ver esto en el contexto de toda la narración bíblica. Por ejemplo, cuando Jesús trató aparentemente muy rudo a aquella mujer sirofenicia, y Jesús le dijo que los perrillos son los que comen las migajas. Pareciera que Jesús estaba siendo muy irrespetuoso, duro con esta mujer, pero él simplemente estaba probando a sus discípulos. Creo que Dios estaba haciendo lo mismo con Moisés. Moisés pasó la prueba, pero hay algo bien importante, solo era una prueba. ¿Cómo sabemos? Porque Dios no le permitió, no le hizo caso, podemos decir, a su deseo,
o Dios no le permitió finalmente esa intención de dar su vida por el pueblo, porque al final eso vendría de otro lado. Y justamente eso nos lleva a este punto que vamos a destacar hoy un poco más profundamente, y lo que vemos aquí en la narración, en Éxodo capítulo 32. Luego de que Moisés no disculpa, porque esto sí me gustó, pastor, Moisés no disculpa el pecado del pueblo. De hecho, hay un elemento ahí que no lo toqué el día de ayer, tampoco lo vamos a tocar hoy, sino que lo vamos a conversar el viernes, que es lo que pasó en el campamento cuando Moisés baja con las tablas y las rompe delante del pueblo. Eso lo tocaremos el día de mañana. Pero luego de que no se disculpa el pecado del pueblo, el verso 31 dice: entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Y luego está lo que ya estábamos comentando, ¿no? Si no, ráeme del libro que has escrito. Me quiero detener en este momento, pastor, porque nos dice el autor de la lección que esta palabra, que perdones, tiene un sentido muy interesante y de nuevo refleja el conocimiento de Moisés sobre el carácter de Dios, porque le está diciendo: lleva ahora su pecado. ¿Cómo se cumplió eso en la historia, que Dios mismo ha llevado el pecado de su pueblo y de todos nosotros? Correcto, sabe que este es un tema que a mí me ha fascinado a lo largo de los años, porque tiene que ver con el perdón, y voy a poner una ilustración para que podamos entender esto. Cuando nosotros perdonamos a otra persona, digamos que tuvimos una discusión y nos dijimos cosas que no son muy agradables, pero de repente pues uno escucha a la otra persona y dice: mire, perdóneme, no me sentía bien, dije cosas que no tenía que decir, y uno dice: está bien, yo lo perdono. ¿Qué me costó eso a mí? ¿Qué me costó ese perdón a mí? Sí. Simplemente una emoción, un sentimiento, una decisión de decir: yo te perdono. Y digamos que hubo un daño inapropiado, bueno, el daño a la propiedad o lo que sea. Pero cuando Dios dice: yo te perdono, eso significa que Dios está cargando y asumiendo la consecuencia de nuestros actos, y que el castigo que nos corresponde a nosotros ahora cae sobre Él, que es precisamente lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Amén. Por eso es que Moisés está diciendo: mira, Señor, carga tú. Sí. O sea, tú no tienes la culpa, pero ahora a ti te ponemos las consecuencias. Realmente eso es extraordinario. Y tenemos un texto en la Biblia, Isaías capítulo 53, donde claramente se menciona acerca del siervo sufriente, cómo lleva en sí los pecados, cómo lleva las enfermedades. No le correspondían a él, pero está dispuesto a asumirlo. En otras palabras, Dios paga la penalidad de nuestras faltas. Eso es lo que hace el perdón de Dios, y eso es lo que hace al perdón de Dios totalmente diferente a cualquier otra cosa que nosotros tengamos aquí en la tierra. Porque incluso, hermano Gerson, que una persona diga: no, yo voy a cargar con la culpa de este otro, aún así no sería válido en el universo, ni sería comparable a lo que Dios hace, por una gran razón: que yo no soy Dios, yo no soy un ser puro y santo. Aunque yo decida llevar de buena gente la penalidad de alguien, simplemente jamás se compara a lo que Jesús asumió en Él mismo, la condenación del pecado, la segunda muerte sobre sí, debido a quién era Él. Sí. Porque aunque un ángel que nunca ha pecado, de los que permanecieron en el cielo con Dios, si ese ángel dijera: yo llevo el pecado, tampoco equivale a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Entonces creo que ese es el concepto que tenemos aquí, y ¿sabe qué? Eso es lo que Dios quería, que Moisés, y Dios dice: Moisés, pasaste la prueba, pasaste el examen, has entendido la salvación. Y Moisés aquí, y entra en juego una palabra muy importante, es ahora un intercesor. Y ahora, pastor, en ese sentido de intercesión, para terminar con esa reflexión de hoy, ¿cómo podemos asimilar el profundo amor de Dios que lleva nuestras cargas? Porque vemos que
Ahora la intercesión que hace Moisés, que es un tipo de lo que hace Jesús, como usted ya nos decía, no es solamente una cuestión de palabras, es una cuestión que va mucho más allá porque implica una penalidad que no tengo que pagar yo, porque hay un intercesor. ¿Cómo puedo asimilar eso que es tan asombroso? Como usted bien decía, no lo podría hacer un ángel, no lo podría hacer yo, que soy un pecador, para poder vivir ahora en las disposiciones del pacto que he roto, que es lo que pasaba con el pueblo de Israel. Bueno, en realidad Moisés se convirtió en una figura, en un tipo de Cristo como intercesor. El libro de Hebreos abunda en imágenes de eso, si queremos leer más acerca del papel de Jesús como sumo sacerdote ahora en los cielos, como intercesor en favor del hombre. Bueno, Moisés aquí llegó a ser un tipo de Jesús y nos pone a nosotros un ejemplo de la importancia de orar los unos por los otros. El pueblo había cometido un gran pecado, pero Dios estaba dispuesto a perdonar a su pueblo. Como veremos el día de mañana, hay condiciones también para recibir ese perdón. Dios lo da, pero hay condiciones y tristemente hay algunos que no van a cumplir con esas condiciones y habrán consecuencias, porque el pecado trae consecuencias. Pero entonces creo que ahora nosotros podemos comenzar a vivir en eso, en una doble vía. Número uno, reconocer que Jesús es nuestro intercesor, que gracias a Él nosotros tenemos la oportunidad de un tiempo de prueba en esta tierra, un tiempo de gracia que ha sido añadido por nosotros, que nuestros pecados son perdonados, pero que también podemos convertirnos en un modelo de intercesión por otras personas, de pedir por otras personas, no importa cuán grandes sean los pecados que han cometido, y pedir para que Dios restaure, para que Dios sane, y orar los unos por los otros, como dice Santiago también, para que seamos sanados. La oración intercesora no sabemos cómo funciona, lo que sí sabemos es que funciona. Porque permite que Dios, en medio de las reglas que ya estudiamos hace unos trimestres, muy profundo el análisis y el estudio que vimos sobre el amor y la justicia de Dios, de Teodicea, hablamos todas estas cosas. En medio de todo le permite a Dios obrar. Miren qué importante, la intercesión de un padre por sus hijos, de una esposa, de un esposo, permite a Dios obrar por el pecador, por aquel que no, aún que no quiera nada con Dios, a fin de arrebatar a esta alma de las garras del enemigo. Eso es tremendo. Así que tenemos un gran desafío también, reflejar el amor de Dios, parecernos un poco más a Dios, comenzando con parecernos un poquito más a Moisés, por ponerlo de esa manera, ¿no? Pero es parecernos a Dios, reflejar el amor de Dios. Pastor, me gustaría que orara justamente por nosotros para que quizá lo primero reconozcamos el profundo amor de Dios. Viene a mi mente la parábola de los dos deudores, que a veces no reconocemos el profundo amor de Dios, pero que reconozcamos eso y que luego lo podamos transmitir a aquellos que también han errado. Amén. Padre, gracias. Gracias te damos, Señor, porque tú has ido más allá de lo que jamás podremos entender en toda su dimensión total, al cargar, al llevar la culpa de nuestras transgresiones. Te alabamos por eso, Padre. Bendícenos, Señor, al reconocer que si tú nos has amado de tal manera, también nosotros debemos amar y perdonar a nuestros hermanos e interceder por ellos, y que otros intercedan por nosotros, así mutuamente destruir las fuerzas del enemigo que quieren perder y extraviar a las almas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.